Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de la universidad. Voy a decir algo. Gracias, Margarita. Buenas tardes, familia. Y estamos formando eso, Margarita. Captaste el sentido de estas reuniones. Te agradezco mucho. Bueno, como siempre, un saludo grande a los compañeros de Colombia, México, Gran Canaria, Tenerife, Perú, Venezuela, España, Brasil, Ecuador, a los argentinos, y bueno, por ahí seguramente me estoy olvidando de algunos, disculpen. Bueno, hoy tenemos algo que es muy requerido por todos, que es hablar de posología. Pero hablar de posología siempre parece ser hablar de técnica posológica. Uno, qué hace el otro, qué hace... Y ahí ustedes ven que los homeópatas navegan en miles de, digamos así, de observaciones, y bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. También a veces tiene que ver con la posibilidad que se tienen, ¿no? De hacer una cosa y no la otra. Ahora, lo importante es saber qué pensaba Hahnemann de la posología y para qué cambiaba él la posología. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, estudiar hay que estudiar pensando, bueno, ¿por qué Hahnemann cambió hasta el último instante de su vida, cambiar la posología? ¿Qué quería decirnos con eso? ¿Qué nos quería transmitir Hahnemann con esta adaptación de la ley de similitud respecto de la acción del medicamento en la energía vital, ¿no? Para eso necesitamos recurrir a lineamientos doctrinarios, no nos queda otra cosa, porque si no son como, bueno, yo hago esto, yo lo hago lo otro, otros hacen, y bueno, son opiniones, que son todas válidas, por supuesto, pero acá lo importante es por lo menos tener claro qué decía Hahnemann. Es como cuando hablamos de los miasmas. Bueno, ¿qué decía Hahnemann de los miasmas? Porque después hubo otros que hablando de los miasmas de Hahnemann decían otras cosas, que no está mal, por ahí tienen la verdad más absoluta, pero es lo que decía Hahnemann. O sea, siempre lo que hay que hacer en homeopatía es volver a Hahnemann y decir, bueno, a ver, ¿qué quería él? Que fue el autor, el descubridor. ¿Qué pensaba él? Porque es la mejor manera de estar parados y decir, bueno, esto es lo que decía Hahnemann. Bueno, yo esto otro lo tendré que justificar, lo tendré que hablar, yo creo tal cosa, creo tal otra, pero que lo que decía Hahnemann tiene que ser correcto y lo tenemos que entender todos. Entonces, en ese aspecto, hoy tenemos la suerte de tener a Ana Skop, profesora titular de doctrina de la Escuela Pasquero, y que por supuesto es profesora de nuestra universidad este año con todos sus aportes. Y Ana es una exégeta de los escritos de Hahnemann, ¿no es cierto? Realmente es una persona que es un encanto escucharla porque la gran capacidad que tiene de hilar conceptos a través de Hahnemann, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace muchísimos años, yo tenía 20 años, hacía estudios bíblicos en una organización. En aquel momento había uno de los libros más importantes era la Concordancia, ¿no? La Concordancia era un libro que se utilizaba para estudiar la Biblia de esta manera. Bueno, a ver, busquemos la palabra amor a través de toda la Biblia, para poder comprender cuál era el significado del amor para el judío-cristianismo, ¿no? Bueno, eso es lo que ha hecho Ana con Hahnemann, ¿no? Rastrear a Hahnemann. Yo siempre digo, a Hahnemann no se puede leer por comentarios de otros, hay que leerlo a él. Y hay que tratar de buscar las mejores traducciones de él. Y tratar de leer todo lo que dijo Hahnemann para poder comprenderlo a Hahnemann.
a veces explicaciones de cosas que ha escrito en el órgano están en algún escrito menor de él. ¿No? Por eso que hay que leerlo todo. En este aspecto, por supuesto, les vuelvo a repetir, tenemos el privilegio de tener a Ana con nosotros, que nos va a dar esta conferencia, y que seguramente esto va a generar otras charlas. Así que bueno, Ana, te agradezco mucho que estés acá, y te quiero decir una cosa, les voy a adelantar una cosa a todos. El 12 de diciembre, agéndenlo, es un sábado, a las 3 de la tarde, vamos a hacer la fiesta de la universidad. Una fiesta particular, porque vamos a dar becas, vamos a hacer sorteos, así que agéndenlo para no perdérsela. La fiesta de la UCH que la vamos a hacer el 12 de diciembre. Bueno, Ana, adelante. Bueno, yo te agradezco todo lo que dijiste. No creo merecer tanto, pero bueno, este es un espacio que a mí me gusta trabajar, un espacio donde me siento muy cómoda. Y hoy lo que vamos a ver son cosas que todos conocemos, todos leemos, todos estudiamos, pero no siempre lo interpretamos igual. Tiene que ver con la obra monumental de Hahnemann en relación a cuáles son las bases por las cuales él estructura un modo de posología, una forma de medicar. Y desde ya lo que quiero es agradecer públicamente a todo lo que aprendí de los que son mis maestros de doctrina. En primer lugar, la lectura de Pasquero, y los que fueron mis maestros directos de doctrina. Marcelo Candegave, Eduardo Vitis, Gustavo Chipola, Ernesto Giampietro, y del último tiempo, fundamentalmente Gustavo Pirra, que hizo la traducción del órgano al castellano, y que tenemos un grupo que trabajamos juntos de lectura del órgano de posgrado, y donde muchas de las cosas que voy a decir las debo al grupo, a lo que el grupo fue capaz de poder ir desarrollando. Entonces, ¿qué piensa Hahnemann sobre posología? Nosotros vamos a trabajar, y espero que no sea pesado para ustedes. Yo voy a mostrar el parágrafo, y a partir de eso vamos a ir pensando cuáles son las bases en las cuales él estructura la posología. Entonces, voy a compartir pantalla, Miguel. Ahí está. ¿Qué dice Hahnemann sobre la posología en general? Dice esto en el parágrafo 277. Estoy trabajando con la 6ª edición del Organon en la traducción de Gustavo Pirra. Y dice, una medicina bien dinamizada es, con la correspondiente dosis mínima, más curativa y rayando en lo milagroso si se la elige homeopáticamente. Y agrega, es más curativa cuanto menor es la dosis. Esto que está en rojo es el primer concepto que quiero que ustedes tengan en la cabeza, el valor que Hahnemann le da a la cantidad de medicación. Vamos a ir viendo de a poco. En el parágrafo 279, Hahnemann ya avisa de que esta clase no va a ser una clase sobre recetas, porque dice, ¿cuál es el grado de pequeñez adecuado para una ayuda cierta y suave? No es posible registrar todos los casos imaginables en forma anticipada en una tabla. Solamente pueden determinarlo en cada caso específico 3 situaciones: las patogenesias, una observación cuidadosa de la susceptibilidad de cada enfermo y la experiencia apropiada. ¿Por qué? Porque las patogenesias indican de la medicina elegida cuál es su capacidad de acción, cuál es su profundidad y su rapidez, no actúa igual a lúmina que belladona, sus posibles o no efectos alternantes, la duración de los efectos primarios, y va a depender también de nuestros conocimientos sobre el tema particular, de la especificidad de ese medicamento, no solo en cuanto a síntomas, sino a modo de acción, cómo lo vamos a indicar. ¿Por qué la susceptibilidad individual y propia de cada paciente? Porque de la misma va a depender la capacidad de recepción al efecto primario medicamentoso. Un mismo medicamento va a actuar de manera diferente en una persona o en otra, y la capacidad de respuesta también va a ser individual y propia y va a depender de la susceptibilidad del paciente. Y la experiencia apropiada por parte del médico, que es la resultante del conocimiento de la doctrina homeopática,
que permite entender y utilizar la acción de la sustancia dinamizada para liberar el principio vital de la enfermedad. Y en la charla de hoy nos vamos a referir a este último punto, a desarrollar todas las bases para pensar cómo tenemos que medicar. Entonces, para eso hay varios temas de doctrina que son como la base para pensar en la medicación. El primero, el fundamental, es el del parágrafo 26, cuando dice: una afección dinámica más débil se extingue en forma permanente en el organismo vivo mediante otra más fuerte. Si esta última, diferente en su naturaleza, es muy similar a la anterior en sus manifestaciones. Esto lo sabemos de memoria, es la ley de semejanza, pero fíjense, tiene 4 colores distintos. Cada color implica un tema que Hahnemann trae al planteo en este parágrafo y dice: esto es lo que hay en la naturaleza, esto es lo que hay en el hombre, esto es lo que pasa. Y tenemos que comprender esos 4 temas para poder aplicarlos en posología. Los temas relevantes son los siguientes. Primero, refiere la existencia de fenómenos dinámicos que afectan a los seres vivos. Y con eso define un terreno en el cual se va a mover la homeopatía y la comprensión de la salud y de la enfermedad, que es el fenómeno dinámico. Segundo, afirma que esas afecciones dinámicas pueden tener manifestaciones similares entre sí o distintas, pero que pueden tener manifestaciones similares entre sí. Tercero, que esas afecciones con manifestaciones similares pueden ser de diferente naturaleza, no van a ser todas de la misma naturaleza. Y cuarto, que la que usemos para curar, además de ser similar en las manifestaciones, tiene que ser más fuerte que la preexistente. Entonces son 4 temas que está afirmando y que son los temas que enfrentamos nosotros cuando vemos un paciente. Nosotros no vemos un paciente de coronavirus, nosotros vemos un paciente con una afección dinámica que da síntomas que algunos médicos llaman de coronavirus. Vamos a ver qué es la afección dinámica para Hahnemann. Y él dice esto, que una afección dinámica es lo que es capaz de producir un cambio de estado dinámico que denominamos enfermedad en los sanos, pero también una afección dinámica es lo que es capaz de producir un cambio de estado dinámico que denominamos curación en el enfermo y patognesia en los sanos. En el primer caso vamos a estar con una anoxa natural, en el segundo caso vamos a estar con una anoxa artificial medicinal. O sea que se enferma dinámicamente y se cura dinámicamente. Y ambos procesos, el de enfermedad y el de curación, son cambios de estado del principio vital, que es dinámico y que cambia en su totalidad. Entonces llegamos a este resumen. El cambio de estado siempre es un cambio de la totalidad. Y si el cambio es de la totalidad, tiene que haber un remedio que cubra la totalidad. Por eso el remedio único. Esa es la primera conclusión sobre esto en relación a la posología. La enfermedad verdadera natural, la enfermedad dinámica, nunca es un síntoma aislado, nunca es una lesión orgánica parcial. Siempre es ese particular cambio de estado dinámico del principio vital que va a remitir a un determinado remedio, solo uno cuando lo podemos encontrar. Eso está claro en escritos menores, no existen sustitutos en medicina, ahí él lo dice con mucha claridad, en el parágrafo 118 del órgano, se busca el específico. Ese es el dinamismo que curamos los homeópatas, este cambio de estado. Y por eso se trata de un remedio único, el que mejor responda a la totalidad. Vamos a ver otros parágrafos con algo más sobre estos temas, siempre para decidir cómo vamos a medicar. Nos dijo, no les doy una tabla, no les doy una manera de medicar a todos los pacientes, pero les doy bases para que puedan pensar y construir la posología particular, individualizada de esa enfermedad individual que ese paciente tiene. Para eso vamos a dividir la charla en 2 partes. La primera parte vamos a hablar sobre las noxas, y vamos a hablar de las noxas con respecto a la condicionalidad de los efectos dinámicos de las noxas que provocan la enfermedad. Y vamos a hablar de la totipotencialidad de los efectos dinámicos que provocan las noxas dinámicas artificiales, o sea, los medicamentos, ya sean las patogenesias en los sanos o las curaciones en los enfermos.
Primero, las noxas naturales. Dice Hahnemann, las potencias enemigas, en parte psíquicas y en parte físicas, denominadas agentes mórbidos, no necesariamente tienen el poder de enfermar el estado de salud humano. Enfermamos cuando nuestro organismo está predispuesto y susceptible a ser atacado, desarmonizado y modificado por la causa que pudiera presentarse. Y esto es una clave, esta conceptualización en esta parte del parágrafo, donde habla de la limitación a la que está condicionada la acción de la noxa natural. Y en el parágrafo que sigue, dice en el 33, dice, las noxas morbíficas artificiales, perdón, las noxas morbíficas naturales, sigue hablando de esto, poseen un poder subordinado y a veces muy condicionado. Ahora vamos a ver qué pasa con las noxas morbíficas artificiales. Y dice, en las experiencias puras, hablando de medicinas, provocan en el cuerpo humano modificaciones claras de su estado de salud, en especial el de cambiar el bienestar de las personas sanas y provocar en ellas síntomas morbosos. Cuando las medicinas actúan como remedio mediante la creación de síntomas peculiares, pueden solo a través de esta fuerza cambiar el estado de salud de la persona y ser igualmente capaces de curar. O sea, su acción siempre es patogenética en los sanos y curativa en los enfermos, solo si tiene la fuerza y la tendencia de producir un estado morboso artificial lo más similar posible al que hay que curar. Y agrega sobre la totipotencialidad, dice, cada medicina verdadera actúa en todo tiempo, bajo todas las circunstancias, sobre cada persona viva y provoca en ella los síntomas que le son característicos. Cada organismo vivo es en todo momento susceptible de ser afectado y contagiado necesariamente por la enfermedad medicinal. Para esto está el 34, donde agrega que no solo debe producir síntomas similares, sino ser un poquito más fuerte, como vimos al comienzo de la charla. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en la cabeza. Cada vez que nosotros hacemos una indicación terapéutica y damos un remedio dinamizado, vamos a estar modificando el principio vital, en un sentido positivo, en un sentido negativo, en un sentido curativo, en un sentido que se suma al disturbio, pero lo vamos a modificar. Entonces, si nosotros podemos resumir lo que vimos hasta ahora en el órgano como base para pensar qué tenemos que hacer con los medicamentos, podríamos decir lo siguiente. Esto es lo que, digamos, hasta ahora con los parágrafos que vino sabemos. Vamos a elegir una sola sustancia dinamizada. Segundo, la vamos a elegir con patogenesias conocidas, porque nosotros tenemos que comparar la manifestación de la enfermedad con la manifestación que se produjo con la patogenesia. Y tercero, tenemos que conseguir que existan semejanzas entre la totalidad manifiesta del cambio de estado del paciente y la totalidad manifiesta del cambio de estado de los experimentadores producidos por esa sustancia. Entonces, estas reglas son claves cuando se indica el medicamento. El nivel de semejanza entre los síntomas del enfermo y los síntomas de la patogenesia es el parámetro decisivo final a tener en cuenta, cualquiera sea el método que se utilice. Inclusive, yo que utilizo el algoritmo, siempre tengo que establecer la similitud sintomática posible en cada caso. Cada caso es distinto de acuerdo al nivel de desarrollo de la enfermedad dinámica. Habrá enfermedades dinámicas que nos dan, por la característica de la susceptibilidad del paciente y de su poder vital, síntomas más o menos claros, pero la semejanza tiene que estar hasta donde sea posible que la encontremos. Entonces, aún falta acordar algo para que entre todos entendamos cómo tenemos que medicar, acerca del dinamismo. Es un encuentro entre las noxas. Tenemos el principio vital y es un encuentro entre noxas. Perdón. Espérense un poquito porque perdí el cuadrante. Un segundo. Como les decía,
es un encuentro entre el principio vital que ha sido tocado por una noxa natural y una noxa dinámica. Entonces es clave para poder seguir al paciente después de haberlo medicado por primera vez. Como no existen dos enfermedades iguales, cada enfermo es único, si bien puede ser semejante a otro, nunca va a ser idéntico. Entonces es absolutamente indispensable comprender esta dinámica, porque en la alopatía hay una receta para todos y en homeopatía no. A medida que vayamos avanzando en el tratamiento de un determinado paciente, vamos a ir construyendo, de acuerdo a lo que comprendemos, esta posología específica que tiene que ver con qué doy, cómo lo doy, cuándo lo repito en su caso particular. Y para eso tenemos que acordar conceptos acerca de qué es lo que se llama efecto primario y efecto secundario. Y dice Hahnemann, en el parágrafo 63, se denomina acción primaria a toda potencia que influye sobre la vida y causa durante más o menos tiempo una cierta modificación del estado de salud de la persona. A pesar de ser una resultante del poder vital y de la medicina, se debe más a la potencia actuante. Esto es el efecto primario, que en el caso de la medicina dinamizada, de acuerdo a esa condición totipotencial que tiene de actuar sobre el principio vital que describimos en el parágrafo 32, impone su efecto sobre el poder vital, pero solamente durante un tiempo. Entonces, ¿cómo le responde el poder vital? Dice Hahnemann, nuestro poder vital intenta oponer su energía a esta influencia. Este efecto de resistencia es una función automática, forma parte de nuestro poder de preservación de la vida. Se lo denomina efecto secundario o reacción. También van a estar presentes ahí el poder vital y la potencia que influyó sobre él, para que aparezca esta respuesta. Pero la respuesta depende fundamentalmente del poder vital, así como el efecto primario dependía más de la potencia actuante. Y en el 64, Hahnemann termina de explicarnos qué está pensando, y aquí volvemos al tema de la mínima dosis. Y dice, durante la acción primaria de la potencia morfífica artificial, medicina sobre nuestro cuerpo sano, como puede verse en los siguientes ejemplos, que no vamos a ver porque son muy largos, nuestro poder vital parece comportarse de un modo impresionable, receptivo, al igual que enfermizo. Parece estar como forzadamente dispuesto a permitir la impresión de la potencia artificial que actúa desde afuera y deja que se modifique su condición del estado de salud para después volver a reponerse. Contra esta acción primaria de la potencia, el poder vital parece provocar una condición en el estado de salud opuesto, que se llama reacción o efecto secundario, en igual grado del efecto en que fue la acción primaria de la potencia morbosa artificial o medicinal sobre él y en la medida de su propia energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la respuesta que el poder vital dé tiene dos razones de ser, como sea, en cada paciente. Y también en los sanos en la patogenesia. Tiene que ver con la capacidad de reaccionar de la propia energía que quantum energético tenga, pero también tiene que ver con la manera en que la noxa lo impactó. Si el impacto fue muy grande, se va a someter a ese impacto. Si el impacto fue menos grande, va a tener otro tipo de reacción. Entonces, ¿de qué depende el impacto? De la cantidad de dosis. Y en el parágrafo 279 él dice, la dosis de un remedio homeopáticamente seleccionado y altamente potenciado para el inicio del tratamiento de una enfermedad importante, nunca puede ser preparada de modo tan pequeño que no sea más fuerte que la enfermedad natural. O sea que en un microgránulo de una microdosis es capaz de poner en marcha un proceso curativo en un paciente. La puede superar siempre, dice Hahnemann, al menos parcialmente, extinguir su sensación mórbida del principio vital y provocar el inicio de la cura. Habíamos empezado con el valor de la mínima dosis y estamos retomando
el valor de la dosis más pequeña posible. Y dice, si en el tratamiento, ante todo de las enfermedades crónicas, ya las primeras dosis producen la así llamada agravación homeopática, o sea, un aumento notable de los síntomas originales de la enfermedad investigada, esto es una señal segura que la dosis es demasiado grande, a pesar de que cada dosis repetida fue modificada un poco mediante su fusión. Entonces no alcanza con modificar en el plus la dinamización. Si aparece una agravación es porque es demasiada cantidad de dosis. Entonces, así se comprende la agravación homeopática como resultado de un efecto primario noxal demasiado grande para ese paciente, en otro puede no serlo, pasible de ser evitado si se toma en cuenta la cantidad de medicación que se le indica. Si esto se tiene en cuenta, la respuesta o efecto secundario curativo está asegurada con un medicamento bien elegido. Y volvemos ahí a la segunda parte del 64, a la parte B, donde dice, en aquellos casos en los que no existe un estado natural opuesto a la acción primaria, porque el impacto de la dosis medicamentosa fue tan suave y tan pequeña que no generó en el poder vital la reacción opuesta antagónica, dice, el poder vital parece que intenta hacer valer su superioridad. Elimina entonces la transformación que actuó sobre él desde afuera por la medicación y lo sustituye por una reacción normal, que es por un estado normal, que es la reacción o efecto curativo. Desde que Hahnemann empieza a trabajar en la primera edición del órgano, en la segunda, la tercera, va modificando todo el tiempo, como dijo antes Marcelo, va buscando una manera diferente de medicar, buscando agravar lo menos posible y acortar el tiempo de curación. Este es el valor de la mínima dosis en la obra de Hahnemann, siempre en la búsqueda del poder oculto más específico de una sustancia y siempre buscando una cantidad de dosis lo suficientemente pequeña como para poder ser al mismo tiempo suficientemente fuerte y al mismo tiempo suficientemente suave para no producir el efecto antagónico y para no producir agravación y poder exclusivamente curar. Entonces, el argumento que el medicamento homeopático es energía, como tienen algunos homeópatas, y dicen, no importa la cantidad, desde la práctica de Hahnemann y desde la práctica que yo tengo y que tenemos otros compañeros de trabajo, nunca fue verdadero. La pequeñez de la dosis tiene un gran valor. Comprender que tanto la enfermedad, la construcción de la enfermedad, como la construcción de la salud, o sea, el tratamiento que permite la recuperación, son procesos dinámicos de interacciones entre las noxas dinámicas y la capacidad de respuesta del poder vital, es lo que nos va a permitir elaborar una manera particularizada de curar, utilizando y respetando las leyes naturales de cualquier enfermedad verdadera individual. Y hay que consolidarla para ese paciente. Pero hay otros parágrafos que también son importantes en relación a la necesidad de la pequeñez de la dosis para entender la propuesta de la sexta edición. En el parágrafo 155, él dice lo que ocurre en un poder vital enfermo cuando a ese poder vital enfermo lo ponemos en interacción con el remedio correcto. Entonces dice Hahnemann, los síntomas de la medicina homeopática, el remedio correcto, a menudo muy numerosos, que no encuentran aplicación en este caso morboso, permanecen callados. Ningún paciente pulsatilla tiene todos los síntomas de pulsatilla. El remedio va a actuar sobre los síntomas que el paciente tenga, no sobre las partes del paciente que no expresaron síntomas. Y sigue, la dosis de la medicina para su uso homeopático es necesariamente muy pequeña y es demasiado débil para manifestar otros síntomas que no pertenecen a los homeopáticos en las partes del cuerpo libres de enfermedad. Esto, para entenderlo bien, hay un material que es la patogenesia de arsénico en antisóricos,
El que lo tenga, búsquelo. En los resúmenes primeros que hace Hahnemann, hablando de los medicamentos, hacia el final del resumen de arsénico, él habla de la susceptibilidad enferma. ¿Recuerdan cuando hablaba de la reacción antagónica, donde el cuerpo sano se transformaba en receptor cuando la noxa era muy grande y tiene un comportamiento, dice él, como enfermizo? Se está refiriendo a un aumento de susceptibilidad. Entonces, termina diciendo, solo pueden actuar, estamos hablando de un medicamento correcto en un paciente enfermo, solo pueden actuar los síntomas homeopáticos sobre aquellas partes del organismo que ya están irritadas y perturbadas por los síntomas morbosos similares. Esa irritación y esa perturbación por los síntomas morbosos similares es la susceptibilidad del paciente agrandada, incrementada por la enfermedad. Y así se extingue la enfermedad original. Hahnemann sigue explicando el dinamismo que se produce entre la noxa dinámica artificial y el principio vital enfermo. Y dice, no es lo mismo en una enfermedad aguda como en la crónica. Y habla de la pequeñez de la dosis en cada uno de estos casos. Vamos a ver lo que dice. En el parágrafo 249 dice, esto se refiere fundamentalmente a la dosis y al resultado curativo. De acuerdo a todas las experiencias, no puede ser preparada ninguna dosis de una medicina homeopática específica, altamente potenciada, homeopáticamente adecuada, que sea demasiado pequeña para producir una mejora evidente de la enfermedad correspondiente. Ante la falta de mejoría o una pequeña agravación, repetían la misma medicina o se la reforzaban, con la equivocada idea de que no había sido útil porque la cantidad era muy pequeña, una cantidad muy insuficiente. Y si la realidad es que ocurra esto, que no funciona ese remedio, solamente indica lo inapropiado de la medicina, o que en el régimen físico y mental se produjo algo dañino, una situación que mantenga la enfermedad, un obstáculo muy grande a la curación. Conclusión: si no les anda una indicación terapéutica, no lo van a resolver aumentando la cantidad de medicación. Es porque no es el remedio o porque hay un gran obstáculo que no han removido o no pueden remover. Esto es fundamental en el seguimiento de los pacientes para no perder tiempo y empeorarlos, porque si nosotros seguimos dando una medicina que no es la adecuada, vamos a empeorar el disturbio. La búsqueda que hace Hahnemann a lo largo de toda la sexta edición es cómo poner en marcha solo la reacción curativa. Para eso es necesario que la dinamización, establecer una forma de dinamización que disminuya la materialidad de la sustancia al máximo y libere en ella un poder capaz de producir un determinado efecto dinámico. Y así llegó él al LM, experimentada en tratamientos de pacientes que lo llevaron a cambios que proponen la sexta edición del órgano, con algunos comentarios cuando él compara lo que pasa con el LM con lo que pasa con las centesimales. Esa comparación está fundamentalmente en el parágrafo 270, en todas las notas que están atrás del 270. Y esas notas, cuando uno las lee, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos de leerla por párrafos y pensar, ¿este párrafo de quién me está hablando? ¿De la centesimal o del LM? Porque él salta de la centesimal al LM, del LM a la centesimal. En ese parágrafo Hahnemann explica la preparación de la LM y en las notas habla de las diferencias con las centesimales, de cómo funcionan. Recuerden que habla de la diferencia, no de equivalencia. Hahnemann jamás hace una equivalencia entre la centesimal y la LM, no dice tal LM corresponde a tal centesimal. Para nada, eso no está en la cabeza de Hahnemann, porque es otro nivel de dinamización. Y todos los niveles en donde se expresa, digamos, todos los niveles en que se expresa lo manifiesto, van a corresponder a leyes diferentes, cuando son niveles de expresión diferentes. Entonces no hay equivalencia entre los dos tipos de dinamizaciones, al menos en la obra de Hahnemann. Ahora fíjense uno de los comentarios que hace sobre las centesimales. Y esta es la nota F1.
Dice, cuando en un medio de dilución tan escaso como 100 en 1 de la medicina, se le aplican muchas sucusiones con una poderosa máquina, o sea, aumentamos mucho la potencia, la dinamización, se producen medicinas que actúan, especialmente en sus grados de dinamización más elevados, de una forma violenta que llega a ser peligrosa, sobre todo en enfermos débiles, sin tener como consecuencia una reacción suave y permanente del principio vital. O sea que Hahnemann le está adjudicando no a la dinamización, sino a la dinamización en un medio tan escaso de dilución. Entonces, ahora va a hablar del LM. ¿Y en la LM qué pasa? En el LM hay una partición agregada. Una gota se divide en 500 glóbulos. Entonces, él dice del LM lo siguiente. El modo en que yo indico, hablando del LM, produce, sin embargo, una medicina, ahí está, una medicina de gran poder y efecto suave. Si se lo elige correctamente, actúa sobre todos los puntos enfermos en forma medicinal. Las mínimas dosis de los grados de dinamización más bajos, en los casos de fiebres agudas, se pueden repetir en intervalos breves, aún en los casos de medicinas de efectos prolongados. El ejemplo que da es belladona. En el tratamiento de las enfermedades crónicas, es mejor comenzar con los grados de dinamización más bajos y, de ser necesario, ir pasando a los grados más altos. Estos son cada vez más poderosos, a pesar de que su efecto es siempre suave. Entonces, esta es la búsqueda de Hahnemann y estos son los resultados. Efectos suaves, gran poder curativo, dosis muy pequeña, posibilidad de repetición adecuada al caso y remedio bien específico. Ya vamos a llegar a cómo hacerlo prácticamente. No es que no lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero primero vamos a terminar esta parte. En la nota G del mismo parágrafo 270 dice, con esta forma de dinamización, después de experimentos y contraexperimentos, lo material de cada medicina es disminuido en cada grado de dinamización 50.000 veces. Y a pesar de ello, cada vez menos cantidad de medicación, su poder aumenta increíblemente. Esta es una característica que podemos observar en la dinámica del tratamiento de las enfermedades con LM, es la diferencia de la respuesta del poder vital en el caso de las agudas y de las crónicas. Porque con las agudas se va a producir una agravación inicial, con las crónicas no. Vamos al parágrafo 161. Y él dice, la llamada agravación homeopática, o más bien, está hablando de enfermedad aguda acá, o más bien la acción primaria de la medicina homeopática, que parece aumentar un poco los síntomas de la enfermedad original, se presenta durante la o las primeras horas en los casos de enfermedades agudas de reciente aparición. Esta pequeña agravación homeopática durante las primeras horas es buena señal de que la enfermedad aguda finalizará con la primera dosis. Entonces, si nosotros estamos con un paciente que tiene una reagudización de su cuadro y le dimos una dosis del remedio bien dado y el paciente se agrava un poquito, paramos y esperamos. No seguimos sumando el efecto primario. Cuanto menor sea la dosis del remedio homeopático, cuanto menor sea la dosis, no cuanto más baja sea la dinamización, sino la cantidad, cuanto menor sea la dosis del remedio homeopático durante el tratamiento de enfermedades agudas, más breve y leve será este aparente incremento de la enfermedad durante las primeras horas. Entonces, eso está en el parágrafo 161, 158 y 159. Ahora vamos a ver, en el 161, cómo con las enfermedades crónicas es diferente. Y dice, en los casos en que las medicinas de acción prolongada deban combatir una enfermedad antigua o muy antigua desde hace tiempo, o sea, crónicas, no deberían observarse en el curso del tratamiento tales aumentos aparentes de enfermedad original, o sea, las agravaciones. No va a haber agravación inicial en el tratamiento del paciente crónico,
Recuerde que Ken, en las observaciones pronósticas que hace, él no conoció la sexta edición. Él trabajó siempre con las reglas y comprensión de la quinta edición, tal como se utilizaban las centesimales, y las observaciones pronósticas son el resultado de esa comprensión, que no se puede aplicar a la LM, que muestra procesos diferentes, porque tiene leyes diferentes. Y no se presentan, dice Hahnemann, en la enfermedad crónica, una agravación al principio, si se administra la medicina adecuada, escuchen bien esto, en pequeñas dosis, que son aumentadas paulatinamente y se modifican un poco cada vez mediante una nueva dinamización. O sea, lo que están diciendo es que hay que ir cambiando la dinamización y ir cambiando la cantidad de dosis cuando se da en plus. Vamos a ver eso, el 247. Esto es interesante, este es un parágrafo muy valioso, el 247, porque es un parágrafo que implica el concepto dinámico de que el poder vital está cambiando de estado permanentemente y que el dinamismo hace a la propia constitución del poder dinámico. El estado de la enfermedad, el estado del poder vital, estamos pensando en algo muy dinámico. Entonces dice en el 247, repetir la misma dosis de la medicina sin modificación es impracticable, ni siquiera una vez, menos varias veces sucesivas con intervalos breves. El principio vital solo acepta con gran resistencia dosis exactamente iguales, provocando otros síntomas medicinales que no son los de la enfermedad a curar, sino provocando, ¿qué son esos síntomas? Efectos primarios de volver a repetir la misma dinamización. La dosis anterior ya provocó el cambio en el principio vital que se debía esperar. En cambio, si la potencia dosis es modificada cada vez, el principio vital enfermo puede seguir siendo alterado libremente por la misma medicina y puede acercarse a la cura. ¿Por qué pasa esto? Porque jamás el poder vital deja de ser impactado, impresionado y modificado. Por lo tanto, sus cambios de estado son permanentes, y eso exige cambios en la noxa dinámica artificial curativa para que pueda seguir siendo homeopática esas modificaciones de su estado. Fíjense con cuidado en el parágrafo cuando dice pequeñas dosis aumentadas paulatinamente y se modifican cada vez mediante una nueva dinamización. Está indicando el plus que todos conocemos y propone ir aumentando la dosis. Después vamos a ver cómo lo hacemos prácticamente. Finaliza en el 161 con el tema de la agravación final en el tratamiento del LM con el paciente crónico y dice: tales aumentos de los síntomas originales de la enfermedad crónica solo pueden presentarse hacia el final de un tratamiento similar cuando la cura es completa o casi completa, o sea, cuando el sujeto está lo suficientemente curado como para que la impronta medicinal que le estamos dando provoque en él lo que hubiera provocado en un experimentador sano en una patognesia. Entonces, ¿cuál es? Y ya estamos en el final de esta parte, les prometo que no sigo más con la doctrina. El resumen de la propuesta terapéutica de la sexta edición. Cada paciente necesita una forma individualizada de tratamiento, que implica no solo la elección del medicamento único, sino qué tipo de preparación, dinamización, cantidad a tomar y frecuencia de toma es la adecuada en cada caso. Esto no quiere decir que no podamos tener reglas y leyes. Vamos a hablar entonces ahora de cómo podemos medicar, entendiendo todo esto que vimos. Yo les voy a contar cómo manejo la LM, tal como lo vengo aprendiendo y experimentando con pacientes de acuerdo a lo que desarrollamos en la escuela de Pajero, y en los últimos años la experiencia que estuve haciendo con el grupo de estudio de los escritos originales de la sexta edición del órgano con Pirra y un grupo de colegas. No medicamos todos exactamente igual, lo que compartimos no es una manera de medicar exactamente igual, pero sí compartimos estos criterios con respecto a efectos primarios y secundarios, al valor del LM en relación a la profundidad de cambios que se producen en los pacientes, a la necesidad de hacer cambios en las dosis y dinamizaciones en plus, a la simplicidad de los cuadros agudos para manejarlo, que es muy interesante,
cuando el paciente está bien medicado. También a las posibilidades. Muchos remedios raros están únicamente en centesimales, y uno trabaja con centesimales y encuentra resultados que son realmente magníficos. O sea que también ahí, si uno es cuidadoso con la cantidad de dosis que da, los resultados se incrementan. En mi caso particular, las dinamizaciones que uso al comenzar un tratamiento siempre lo hago desde los grados más bajos, tanto en la enfermedad aguda como en el comienzo de la crónica. Yo le doy valor a todas las dinamizaciones, tal como lo indica Hahnemann. En las enfermedades crónicas voy subiendo de dinamización y dosis de acuerdo a lo que va apareciendo en el paciente. Nunca repito la misma dinamización y la misma dosis por intervalos breves, por lo que ya vimos. Muy bien. Yo suelo utilizar, antes de entrar en el plus, algo que Hahnemann no dice. Yo utilizo una dosis única en el EM cuando empiezo con un paciente por primera vez, para no repetir efectos primarios de un medicamento que todavía no tengo la certeza que sea un medicamento que está realmente bien elegido. Entonces, en ese caso, yo suelo usar la 1-LM, la 2-LM o la 3-LM en papel o en microdosis, dependiendo de lo que consiga en la farmacia. Esto, vuelvo a decir, depende de la sustancia. Hay sustancias en las cuales tengo que trabajar con centesimales. En mi caso es bastante frecuente, porque yo uso el algoritmo de Kandegave y medico pacientes con medicamentos que sin el algoritmo jamás se me hubiera ocurrido usar. Vuelvo al tema entonces. La dosis única en mi caso particular, en mi decisión, es con el objetivo de limitar el efecto primario a estar medianamente segura que estoy en un medicamento aceptable. Esto me permite evaluar la modalidad de respuesta del paciente y de la familia. Ustedes recuerden que yo trabajo fundamentalmente con pacientes a predominio de síntomas mentales, denominados psiquiátricos. Y atrás de un paciente psiquiátrico hay una familia psiquiátrica. Con un solo efecto primario acotado en el tiempo, y me permite ver cómo me muevo. Hahnemann no hace esta propuesta de medicación con dosis única con LM en el paciente crónico. La propuesta de él es el plus. Veamos ahora cuando indico plus. Siguiendo la idea de una mínima dosis y de ir aumentando gradualmente la propuesta para los tratamientos en plus, empiezo desde las dinamizaciones más bajas y utilizo gotas. Las gotas las preparo en un gotero con un microgránulo en 30 cc de agua alcoholizada en un frasco de 45 cc. La explicación general al paciente es que debe ir subiendo la dinamización que toma todos los días, por lo que es necesario que haga la succión del gotero diariamente. Esto está escrito, yo se lo entrego al paciente. La succión consiste en 10 golpes sobre la mano y un descarte del tubito del gotero dentro del mismo. Le explico. Usted cuando habla del gotero va a encontrar un tubito que tiene líquido, tiene que vaciarlo dentro del gotero porque ese líquido no se movió. Vuelve a chupar y de ahí saca la o las gotas que va a utilizar para la preparación. Entonces, el punto 1 es lo que hace con el gotero. El punto 2, ¿qué tiene que preparar? Un recipiente con medio litro de agua, no 200, no 100. Medio litro de agua es el máximo que da Hahnemann. Creo que Hahnemann da como máximo 600 centímetros cúbicos. Y le agrega la o las gotas que correspondan ese día. Ahora vamos a ver cómo. Y la cucharita con la que toma cada dosis debe ser de plástico, y las cucharitas más pequeñas que haya en el mercado, las cucharitas de café. Entonces, ¿cómo prepara eso? ¿Cómo lo utiliza? La primera semana, todos los días tiene que preparar y tira todo lo que le sobra. Todos los días preparan la primera semana la dilución con medio litro de agua más una gota del gotero que se ha seleccionado. El primer día de la semana de esa preparación toma una cucharita de café y el resto lo desecha. El segundo día vuelve a preparar una gota en medio litro, pero toma 2 cucharitas de café. El tercero 3, y así va aumentando hasta llegar a 7. Si todo está bien, entra en la segunda semana. Si tiene alguna dificultad, tiene que llamarme. En general, a mí me llaman todos, porque son pacientes psiquiátricos muy dependientes, así que en general
les digo que me llamen en la primera semana. Si anduvo bien quiere decir que el segundo o tercer día por ahí tuvo algún incremento, pero va a desaparecer rápidamente. En la segunda semana empieza a hacer lo mismo que en la primera, empieza por una cucharita, sigue por 2, después por 3, pero en vez de colocar una gota, coloca 2. En la tercera semana repite lo mismo con 3 gotas, y así sigue aumentando. Una gota por semana y una cucharadita por día hasta completar la semana, y llama a terminar el segundo mes para vernos. En resumen, cambia todos los días la dinamización por la succión del gotero. Esto corresponde al parágrafo 247. Utilizo desde las dinamizaciones más bajas, no desprecio ninguna, no empiezo con 18, con 9, empiezo con bajas. Nota F, parágrafo 270. Sube todos los días la dinamización para buscar una mayor potencia. Parágrafo 247, 161, 270, nota G. Toma solo la mitad de la cantidad, toma solo la mínima cantidad, buscando solo el efecto curativo. Esto es lo que dice en el 249, en la nota A del 155, en el 64, en la respuesta B, en el 282, en el 279. Y aumenta la cantidad que toma cada semana, día tras día, al mismo tiempo que la potencia, porque va aumentando una gota por semana y vuelve a cambiar la cantidad todos los días. Nunca toma exactamente lo mismo. En pacientes muy sensibles, el segundo o cuarto día de la primera semana puede haber un leve incremento de síntomas, pero se va muy rápidamente. Yo suelo avisárselo para que lo hagan, para que lo continúen. Después de la octava semana, que son 2 meses, suelo cambiar la dinamización. Por supuesto que esta propuesta es una propuesta base. Después yo tengo que irla actualizando con cada paciente. Si es muy hipersensible, voy a tener a lo mejor que darle menos cantidad. A lo mejor tiene que sacar de esa dilución de una gota en medio litro, una cucharita, y en vez de tomársela, la tiene que poner en un primer vaso, lo mezcla y se toma de ahí la cucharita, o 2 vasos, o hasta 3 vasos, dice Hahnemann, intermedios. Ahora, supongamos que un paciente empieza con síntomas, y estoy utilizando el LM, estoy en un medicamento que yo creo que es un buen medicamento, y realmente hasta ahora venía bien. Y de repente empieza a tener síntomas. ¿Qué puede significar eso en la LM, en el uso del LM? Supongamos que puedan ser desencadenados por alguna problemática a la que es particularmente susceptible, que corresponde al medicamento que le estoy dando para el cuadro crónico. Entonces yo pienso en una reagudización del cuadro crónico. Fósforus ha tenido un susto muy grande. Una paciente mía que toma Causticum y le entraron, una mujer mayor que vive sola, trataron de entrarle ladrones en la casa, que asustó mucho a la noche. Entonces, ¿qué hago? Le digo que baje la cantidad de lo que toma, pero que aumente la frecuencia. O sea, le doy mucho más frecuentemente el mismo medicamento que está tomando. Y mientras tanto voy tomando síntomas, porque lo que mandan, señores, son los síntomas, no mi seguridad de que estoy en un buen medicamento o que no estoy en un buen medicamento. Son los síntomas los que mandan. Segundo, si lo que lo desencadenó al cuadro agudo no parece tener relación con el medicamento que está tomando, pero el motivo es muy importante a nivel humano, como para conmocionarlo totalmente, voy a hacer lo mismo, voy a aumentar la frecuencia, voy a bajar la cantidad y voy a tratar de acompañar particularmente al paciente. Puede ser un paciente que haya perdido a alguien que murió, puede ser alguna situación que sea muy lógica, y que implique una situación desde el punto de vista de su humanidad, de una lesión humana muy importante. Si lo que es desencadenante parece no tener nada que ver con la historia que yo tomé en su caso, y además yo en el último tiempo vengo viendo pequeños cambios que venían apareciendo, y esos cambios son congruentes entre sí, pero todavía no veo con claridad un medicamento diferente,
persisto en lo que vengo dando, pero bajo en la frecuencia. Paso a dar, por ejemplo, una sola cucharita por día y espero a que aparezcan síntomas nuevos que me puedan llevar a un medicamento que considere adecuado. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero intensificar la cantidad de efecto primario, porque igual se está moviendo el cuadro y yo estoy pensando en buscar otro medicamento. Entonces, ¿para qué meter más efecto primario que puede no ser el adecuado? Sí le aclaro que necesito que se mantenga en comunicación conmigo. En este tercer caso, estamos frente al estallido de la Apsora que indica la limitación del medicamento que venimos usando, en ese caso particular, y nos tiene que llevar los síntomas nuevos y lo que quede a un curativo. Hay que estar muy atento en ese caso a los síntomas nuevos. En cualquier caso podemos esperar, cuando se puede esperar, cuando los síntomas no nos llevan directamente a otra cosa. Pero siempre si intervenimos deberá ser, en todos los casos, minimizar al máximo el efecto primario, disminuyendo la dosis y seguir tomando síntomas hasta que nos conduzca a una medicación más adecuada. En los agudos, minimizamos la cantidad y aumentamos la frecuencia. En cuanto mejore, disminuimos la frecuencia y muy lentamente volvemos a empezar a modificar la cantidad. Piensen ustedes que para hablar de un cuadro agudo propiamente dicho, que necesite por su característica de la noxa natural, un miasma agudo, de otro remedio porque suspendió el miasma crónico, seguro estamos hablando de un paciente relativamente sano, porque un paciente con una Apsora muy desarrollada, con una enfermedad preexistente muy desarrollada, no va a dejar que un miasma agudo lo suspenda totalmente. Pero si esto ocurre y el paciente llega a necesitar otra medicación, la dinamis siempre se mueve en totalidad. O sea que el cuadro crónico, eventualmente, si fue suspendido por un cuadro agudo, seguro se movió. Y cuando sale de la situación aguda, hay que estar atento a ver qué síntomas hay porque va a seguir la marcha. Bueno, estos serían a grandes rasgos las bases más importantes. Me gustaría ahora que me hagan las preguntas que consideren sobre el tema. Mientras recogemos las preguntas del chat, es interesante porque siempre creo que la homeopatía tiene determinados folclores, ¿no? Es decir, el paciente que se agrava se cura, cosa que no es verdad, ¿no? No tiene por qué. Muchas veces un remedio similar agrava por similitud del efecto primario, por semejanza parcial, y el paciente después no se cura. Eso lo hemos hablado para los que hicieron el curso de perfeccionamiento. Pero bueno, el concepto, claro, es todo el esfuerzo que puso Hahnemann para tratar de evitar la agravación. Él sabía que para que un medicamento curara tenía que producir un efecto primario, y que ese efecto primario se iba a traducir en una agravación en una inmensa mayoría de los casos, y entonces él quería que esa agravación no existiera. Y este concepto no es solo un concepto homeopático. Ustedes saben que antes de descubrir la homeopatía, Hahnemann trabajó mucho sobre lo que se llamaba en aquel momento, ahí a mediados del siglo XVIII, las enfermedades venéreas. No existía una separación entre la venorragia, la sífilis y otras venéreas, sino que era todo un conjunto, un solo miasma, el miasma venéreo, y el primero en separar el miasma venérea en lo que significaba la consecuencia de la infección gonocóxica y lo que era la infección sifilítica fue Hahnemann. Porque mientras Hahnemann decía que la sífilis pertenecía a un miasma y las expresiones blenorragias pertenecían a otro miasma, al que llamó psicosis, fue el primero en separar. Él hubiera pasado la historia por ser el primero en separar la enfermedad venérea. Y nunca se lo reconoció por esto a Hahnemann, ¿no? Nunca se lo reconoció. Es esas cosas que pasan con los homeópatas, ¿no? O nunca se dijo que Madame Curie era homeópata, por ejemplo. Nunca, ¿no? Y que su marido fue uno de los grandes impulsores de la homeopatía en Francia. Nunca. De esa parte de Madame Curie queda de costado. Bueno.
Pero Hahnemann, estudiando las enfermedades venéreas, ustedes saben que en aquel momento el mercurio era uno de los únicos remedios que se utilizaba para tratar la enfermedad venérea. Pero claro, el mercurio era hipertóxico. Entonces, con el mercurio los pacientes se intoxicaban mucho, se agravaban, se morían. Cuando estamos hablando de las enfermedades sexuales de aquella época, estamos hablando de una sífilis enorme, digamos así, de las plenorragias espantosas, ¿no? Con gran nivel de lesionalidad y con en personas que por ahí eran jóvenes y tenían tremendos problemas. O sea, la sífilis era una enfermedad que fue mucho más mortal que la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y a Europa, sobre todo, la afectó de tal manera que mató tanta gente como la epidemia de peste, ¿no? Que diezmaban a toda la sociedad. Así que era un tema importante en ese momento que estamos hablando. Y entonces Hahnemann, eh, ¿se acuerdan que una vez le comenté que él, cuando fue médico, lo nombraron médico del barón de Brukenthal, que era un varón que vivía en un lugar donde había un pequeño castillo, y Hahnemann quedó como su médico personal durante 2 años, después de recibirse en el Lachen de médico, y lo que hizo Hahnemann fue estar en la biblioteca de este hombre, porque este hombre era un hombre muy sano. Entonces aprovechó, porque en esa biblioteca se decía que había parte de la biblioteca de Montpellier que se había incendiado, o la habían incendiado a propósito, que era la gran biblioteca de los alquimistas del siglo XVII, ¿no? Principio del siglo XVIII. Ahí él se encontró con un trabajo de un médico francés, un alquimista, Gervais Soucay, que proponía ya ahí en el 1600, 1560, por ahí, cómo hacer un preparado del mercurio que fuese capaz de provocar poca intoxicación y que al mismo tiempo tuviera efectos curativos. Y hace una preparación del mercurio que es parecida, digamos así, a lo que sería una primera dinamización del mercurio. También había en aquella época Basile de Valentin, que preparaba el antimonio con una metodología parecida, donde aparece por primera vez la sucusión. Bueno, así que Hahnemann no era un improvisado, ni era una persona que, digamos así, que lo que hacía lo hacía por experimentando empíricamente las cosas, sino él tenía un conocimiento muy fuerte, y él por supuesto lo cita, a Gervais Soucay lo cita, ¿no? En las enfermedades crónicas. Bueno, pero en aquel momento, previa a la homeopatía, él ya estaba, digamos así, absolutamente obsesionado con el tema de la dosis, la mínima dosis del mercurio que mejorara la sífilis. Y sacó un libro, Tratado de las Enfermedades Venéreas, donde prácticamente habla lo que después hablaría para la homeopatía. Es decir, así que la cantidad, explico esto porque muchas veces se dice, no, pero un glóbulo, una gota es lo mismo. No, para Hahnemann no era lo mismo. Y no es lo mismo, como bien dijo Ana, una cosa es la partición y otra cosa es la dilución. Y Hahnemann es una obsesión con la grabación, hasta el último momento de su vida. Él creía que se podía lograr una forma posológica en la cual hubiera un efecto primario casi con ninguna expresión de agravación, el que provocase el efecto secundario curativo en todos los pacientes. Entonces, es interesante porque Hahnemann, ¿cómo se curaba la sífilis para Hahnemann en aquella época previa a la homeopatía? Bueno, se daba el mercurio, mercurio precipitatus, que era el mismo mercurio que había preparado Gervais Soucay, o parecido, y se lo daba y se lo iba modificando de a poco hasta que produjera lo que llamaba fiebre mercurial. Entonces él decía que cuando se producía la fiebre mercurial, ahí no había que dar más el medicamento porque se había producido la agravación que posibilitaría el efecto secundario del paciente. Por supuesto, él en esa época lo que trataba es de dar la menor cantidad de mercurio posible en esa preparación, mercurios precipitatus vivus, ¿no? Que es como decir el espíritu curativo de mercurio precipitado, eso es lo que quiere decir la preparación, que fue la misma que él tomó unos
30 años después, cuando le incorporó a mercurios al tratamiento, a la dinamización. Saben que la patogénesis de mercurio es una patogénesis muy posterior a todas las otras que se hicieron, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Hahnemann ya tenía el medicamento para la sífilis, después lo potenció más. Bueno, pero es interesante esto, porque como dice Ana, fíjense en la forma de posología que plantea Ana, siempre está esta forma de disminuir la cantidad, ¿no es cierto? Y aumentar la frecuencia, ¿no? Es decir, ir de a poco con los pacientes, de a poco. Ir de a poquito aumentando la cantidad, ¿no? Y a poquito aumentando la frecuencia. Es decir, según el paciente. Una cosa muy interesante que dice Ana es que la medida de la propia respuesta vital de energía del paciente la podemos tener a media. Por eso, que los que hicieron el curso de perfeccionamiento, ahí establecimos los 4 niveles energéticos, donde uno de entrada puede más o menos valorar cómo será la respuesta de la energía vital, cómo va a ser la reacción de la energía vital. Y para eso era muy bueno ese esquema de las energías. A ver, una cosa más que dijiste, Ana. Claro, no hay relación entre dinamización y ¿cómo se llama? Y sustancia en el sentido de la cantidad. Cantidad no es lo mismo que calidad. Eso es algo que hay que hacerse conciencia. Y bueno, por mí nada más. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver en el chat. Pregunta Fabricio, Ana, ¿cómo se procede con las centesimales? ¿O cómo procedés vos con las centesimales? Bueno, yo utilicé muchísimos años las centesimales antes de usar la LM. Recuerdo que una vez en un Ateneo que di, me preguntaron cómo me iba con las LM y yo dije nunca las usé con pacientes a predominio de síntomas mentales, y a partir de ahí dije voy a hacer la experiencia, y la verdad que la experiencia fue muy buena. Entonces yo uso menos centesimales de lo que usaba antes, porque antes prácticamente medicaba exclusivamente con centesimales, y conozco mucha gente que trabaja con centesimales y que le va muy bien con los pacientes. Yo lo que traje hoy acá es cuál es la propuesta de la 6ª edición. Y en la propuesta de la 6ª edición, Hahnemann reemplaza la centesimal por la LM y la propone tanto para el tratamiento de la enfermedad aguda como para la enfermedad crónica. La vez pasada, charlando con Gustavo Pirra, él atiende fuera de Capital, a veces no consigue remedios en LM, tiene la experiencia de hacer las diluciones con las centesimales de una manera muy semejante para hacer los plus, y le va muy bien también. Y yo tengo pacientes que tienen medicamentos que si vas a la farmacia no los conseguís en LM y trabajás en centesimales y también va bien. Otra pregunta que me hicieron por ahí fue un microgránulo en agua. Bueno, yo tengo algunos pacientes que en vez de darle gotas, sobre todo pacientes que viven muy lejos o pacientes que tienen una situación económica muy complicada, donde es difícil volver a armar medicación todo el tiempo, generalmente le doy microgránulos y coloco un microgránulo en medio litro de agua y utilizo esa botellita como gotero. O sea, es la botellita la que hay que succionar, que no es lo que dice Hahnemann, por eso no lo traje. No lo traje como modalidad, ¿no? Es una modalidad mía personal que me ha permitido medicar pacientes que de verdad, si no de otra manera, no hubiera podido, porque no viven muy lejos, es muy difícil de conseguir los goteros, así que es otra manera. Esa es la experiencia con las centesimales. Acá dice Eduardo Garza, ¿esta metodología en las LM puede aplicarse a las centesimales? En realidad acá lo que hay que explicar es que el método Plus no pertenece solo a las LM. Hahnemann lo utilizó también. Lo utilizó con las centesimales, claro. Entonces, Sí. en esto, antes de que conteste Ana, yo lo que hago es valorar si mi paciente está en un nivel 3 o en un nivel 1 y doy dosis única y espero. Y arranco siempre de denominaciones no muy altas, más altas en el nivel 1 que en el nivel 3. Y si de eso sigue el plus, ¿no? Como cuando yo me he dado cuenta que el remedio tiene una acción, que es un poco parecido a usar las centesimales como Hahnemann aconseja
en las 50 milesimales. Y en el caso particular mío, que yo empiezo siempre con dosis única para estar segura de que estoy en un remedio que sea medianamente aceptable para el paciente, cuando el paciente tiene una evolución muy buena con una dosis única, probablemente yo no vaya al plus directamente, sino que varias veces voy a ir subiendo de dinamización con una dosis única, y únicamente iría al plus si veo que hay una cura en serrucho, que es ese paciente que va mejorando, 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 pero que cada tanto tiene una caída. Entonces, cuando uno pasa a la dinamización en gotas, si el remedio está muy bien elegido y el paciente realmente es el remedio del paciente, uno siente una cualidad diferente en la respuesta del paciente. Mayor cambio de actitud vital, más claramente, no solamente el cambio de ánimo, sino el cambio de la mentalidad. Porque el cambio de ánimo está inmerso en la posibilidad de una dinamización de efecto similar que mejore el ánimo del paciente. En el 253 lo pueden buscar a eso. El 253 habla de cómo cambia el ánimo como primera situación de indicación de mejoría en una enfermedad aguda. Cuando ustedes medican y tienen un cambio de ánimo, ahí están seguros de que están con una buena medicación. Dice Marisa Radigán, ¿cómo enfrenta los obstáculos que impiden la acción del medicamento correcto? El obstáculo es siempre de un altísimo grado de individualización. Eso es el trabajo nuestro. Nosotros nos diferenciamos de los médicos alópatas, no solamente porque damos una medicina diferente en términos de medicamento, sino porque conceptualizamos un paciente diferente. La Psora para Hahnemann es el resultado de la causa miasmática como condición absolutamente necesaria e indispensable, pero la forma que esa Psora va a asumir y se va a desarrollar no depende solamente de la causa miasmática, depende de quién es el sujeto, qué constitución tenga, qué tipo de vida tenga, qué obstáculos tenga. Y el trabajo del médico homeópata es un trabajo de elegir la medicación y hacerse cargo de que ese es un paciente global con el que hay que trabajar todas aquellas circunstancias que lo rodean al paciente. Entonces, eso ¿cómo se hace? En cada caso particular hay que ver cómo se hace. Hay que ver qué recursos se tienen, qué es lo que se puede hacer. Ustedes piensen que en el 77, Hahnemann habla de las situaciones que crean enfermedad aparente, que son todas las situaciones nocivas, evitables, dice él. Y las inevitables, que cada vez las tenemos más, la pobreza extrema, familias muy enfermas, situaciones de abuso permanente y de sometimiento al ser humano. Todas esas situaciones son inevitables y forman parte del desarrollo de la enfermedad dinámica de la especie humana. Así que tenemos que ver en cada caso particular qué es lo que podemos hacer. Pero no podemos obviar eso, ¿eh? No es obviable, hay que intervenir de alguna manera. Pregunta Ezequiel, ¿qué experiencia ha tenido en la prescripción de un solo glóbulo diluido en agua en sus pacientes, si es que lo ha llevado a la práctica clínica? Totalmente, no solamente un solo glóbulo, un solo microgránulo diluido en agua, sea en una botella de medio litro, sea en un vaso de agua para tomar en una reagudización de cuadro agudo y va tomando de allí. Y no necesita más que el microgránulo. El microgránulo en agua es maravilloso, si es el remedio indicado. Es maravilloso porque además no trae la reacción antagónica, minimiza la agravación y si el remedio está bien indicado va a facilitar que aparezca ¿cómo se llama? Que aparezca la curación. Y en cuanto aparece la mejoría, el cambio del estado de ánimo y la curación, hay que empezar a ir disminuyendo la frecuencia y siguiendo al paciente. Nancy dice que el problema que hay a veces para conseguir la CLM y qué se hace cuando no se entiende el remedio que uno encuentra como más favorable al caso. Se lo medica, se medica con otro remedio, se espera conseguir el remedio. Nosotros trabajamos sobre la base de buscar el remedio adecuado. Nosotros trabajamos con un grupo de remedios que son el grupo de remedios que tiene patogenencias hechas.
Yo no creo que los 1000 y pico de remedios con los que yo trabajo particularmente, porque trabajo siempre con el algoritmo, sean todos los remedios necesarios para los seres humanos, pero es lo que tenemos. Y vamos a tratar de buscar el grado mayor de homeopaticidad en esos remedios. No creo que haya un remedio sustituto de otro remedio. En general, los remedios que me aparecen en el algoritmo yo los encuentro en las farmacias. En mi caso particular, yo hasta ahora nunca he tenido ese problema. Me pregunta mi querido Andrea Brancaleón, médico veterinario italiano, maravilloso, que siempre está, que es profesor de la universidad, que siempre está, que algún día nos va a dar un curso, por favor, una clase, Andrea. Andrea dice que en el nivel más propio donde él da la CLM es en el nivel 3 y en el nivel 4, ¿no? ¿Querés contestarle vos, Ana, o lo aclaro yo? Sí, yo puedo contestar un poquito. Creo que es muy lógico, porque estamos hablando de una manera de tratar las enfermedades crónicas que agrave lo menos posible, y un nivel 3 o nivel 4 tiene agravaciones sostenidas con el otro método de trabajo, porque justamente son niveles lesionales, que implican lesionalidad más importante. Así que me parece que por ahí, desde ese lugar, es lógico. Susana Novelo hace un comentario muy bueno, Susana, muy lindo comentario. Lo voy a leer. El estudio de los parágrafos relacionados a la dosis nos demuestra que el órgano debe estudiarse de manera recursiva. Vamos de adelante hacia atrás y debemos regresar hacia los parágrafos de adelante para comprender. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy buena reflexión, Susana. Muy buena El reflexión. órgano hay que estudiarlo leyéndolos todo completo para ubicar completa la obra, y después hay que buscar los temas. Sí. Y ahí nos vamos a encontrar con que cada parágrafo de repente toma uno, dos o más temas. Es muy claro el pensamiento hahnemanniano y es una metodología de trabajo que no tiene desperdicio y que tiene una aplicación práctica hoy en día como si estuviera escrito de ayer. Una pregunta que hace Luis Carlos Bastidas Vega. Si vos, Ana, considerás los protocolos de Banerjee seguros y congruentes con el modo de curar de los No puedo remedios. contestar porque no los conozco. ¿Vos los conocéis? Sí, pero bueno, prefiero no comentar. Bueno, yo no los conozco, así que no puedo contestar eso. A ver, Ezequiel pregunta, ¿en qué tipo de pacientes usa predominantemente las centesimales? A ver, en homeopatía uno tiene que ir armando su propia experiencia. Cuando empecé a trabajar con las LM, trabajaba mucho con centesimales. Llegó el momento en que traté de tener casi todos mis pacientes con LM. Yo diría que me inclino por dar una centesimal, y esto es un prejuicio mío, no creo que sea recomendable para todo el mundo, cuando no tengo muy claro el medicamento. Si yo tengo que dar un medicamento, viene un paciente de primera vez, y no tengo muy claro el medicamento, por ahí le voy a dar una 200 en un papel dosis única, que lo indico de una determinada manera para que no le pongan demasiada cantidad de gotas, indico una gota en el papel y veo qué pasa. Antes de entrar con las LM, yo tengo la sensación, pero esto es un prejuicio, vuelvo a decir, no tengo la certeza de lo que estoy diciendo, pero a través de mi experiencia, la LM tiene que estar muy bien elegida, porque si no enseguida salta que no es el medicamento adecuado. En cambio, con la centesimal hay un campo de trabajo con una homeopaticidad menor, como si fuera una foto mal difuminada, que nos permite todo un trabajo inicial con un paciente. No sé cómo es tu experiencia en eso, Marcelo, porque vos tenés mucha experiencia con la centesimal. Sí, yo desde que comencé a hacer estas investigaciones y en aquel momento no podía usar las LM porque había una sola farmacia que las preparaba bien y entonces tenía que mandar a todos los pacientes a una sola farmacia y eso me generaba toda una problemática. Pero empecé a usar las LM, las centesimales en plus.
Y ahí noté rápidamente cómo había una disminución notable en las agravaciones, notabilísima. Entonces empecé a privilegiar el plus como una metodología verdaderamente oportuna, que significaba dinamizaciones que se tenían que repetir previa sucusión y la mínima dosis, es decir, la mínima cantidad. Por eso que llegué más o menos a 3 gotas en 30 centímetros cúbicos en un frasco de 60 centímetros cúbicos, que eso fue a través de varias pruebas que hice durante años hasta ver que, bueno, en esa preparación en general no hay agravación y es raro que yo tenga una agravación en el consultorio. Y si es una agravación, en general son agravaciones de los pacientes de nivel 3, que son los hipersensibles y que, bueno, por más que uno parta la dosis un montón de veces, se va a agravar. Ahora, bueno, después cuando vino toda la preparación de varias farmacias, de la CLM y demás, y donde se empezaron a preparar bien, bueno, yo ahí ya empecé a no cambiar, porque a mí me va bien con las centesimales, y encima después apareció el método UMA, que propiciaba el algoritmo, más el método de homeopatía pura, donde aparecían medicamentos poco conocidos, que no están preparados en el EM, entonces, bueno, Claro, quedé ahí lógico. en la Es que preparación. yo creo que la clave de esto la da Hahnemann. Cuando dice, el principio vital soporta la llegada de una impronta energética artificial cuando se va cambiando permanentemente, cuando no es exactamente la misma. Yo creo que el plus lo que ofrece es eso, la Claro, posibilidad de ir cambiando la impronta. claro, así es. Muy bien, así es. Luis Castro, bueno, pregunta, una pregunta que ya se repitió bastante en este chat, ¿no? Con respecto a los nosodes. ¿Cómo se usan los nosodes? ¿Solo en base a la similitud? ¿Cómo es la posología de un nosode en dosis única y repetida? Luis, se explica que la doctora lo explicó claramente con el tema de la homeopaticidad, ¿no es cierto? Si hablamos de nosodes, que ha hecho una patogenesia de un nosode, sorino, lisinon, bueno, son medicamentos que van a ser prescriptos por una ley de semejanza, independientemente que sea que provenga la sustancia de estos nosodes. Ahora, nosotros, nosode, el nosode intestinal, el nosode eso, no damos porque Hahnemann no lo propició así. No voy a entrar en discusiones de si es bueno, si es malo y demás, pero no es hahnemanniano, y Hahnemann inclusive cuando hay un parágrafo bien claro donde dice no hay que dar sorinum a los pacientes de SOR, que tienen SORA, ¿no? Aunque el sorinum Es que, provenga de ahí. es Así que el que, uso del nosode como un remedio especial que hay que manejarlo de otra manera está vinculado al concepto isopático. claro, Cuando eso uno me... tiene un concepto homeopático, ¿qué diferencia hay entre un nosodi y cualquier otra sustancia de la naturaleza que está dinamizada y que es capaz de producir en un grupo de experimentadores un grupo de síntomas? Claro, Absolutamente ninguna. ¿Por qué el nosode va a tener una cualidad diferente? claro, Ahora, si tenés un pensamiento isopático, es otra cosa. Entonces claro, estás buscando el remedio de la enfermedad, que no es claro, lo que hacemos nosotros. claro, claro. Esa es la respuesta correcta. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? A ver, una pregunta más. No, ya estamos bien. Gracias, Ana, por el día Bueno, de hoy. muchas gracias a ustedes. ¿Querés decir algo más? ¿Querés cerrar? No, yo lo que quiero es agradecer la presencia de todos y el acompañamiento de mis compañeros. Acá hay alguna gente que está también en el grupo del Organón y Claro, alumnos a los que claro. quiero y aprecio. Y agradecerte mucho a vos este espacio para poder trabajar. Muy Bueno, lindo. muchas gracias, Ana. Les aviso a todos, el jueves que viene es el taller del método UMA, que lo damos conjuntamente con la Escuela Pajero, y ahí vamos a presentar casos y vamos a hablar de algunos casos. Y el jueves que viene les voy a decir cómo van a ser las actividades de octubre. Los invito también a los talleres que se están ahora, el curso de impregnología, que va a partir del martes 6 de octubre, arranca, y de la misma manera el taller que da el doctor Matías Lainz de Aves. Bueno, toda esta información la tienen en el sitio de la universidad. Como siempre, muchas gracias por acompañarlos, es una emoción verlos
y que mantengamos esto. Y quiero recordar a Margarita, creo que cuando dijo, bienvenida familia, sí, la verdad que nos sentimos así, nos sentimos en familia. Muchas gracias a todos, mucha suerte, que tengan buena semana. Adiós.